Hablar de símbolos o iconos culturales requiere dar un vistazo a todo el legado que en esta materia ha producido la humanidad. En cada época, cada cultura, cada imperio, cada civilización está representada por grandes obras de ingeniería, de arte o de conocimientos. Si nos ubicamos entre los 7000 y 5000 años antes de nuestra era, tendríamos que mirar el legado de la civilización egipcia, sus escrituras, sus dioses o sus grandes pirámides. Por su parte, el Imperio Romano, que existió desde el año 27 a.C. hasta el 476, dejó para nuestra civilización grandes avances en materia de derecho, acueductos, el Coliseo o sus vías de comunicación. La rica historia del Imperio Turco-Otomano entre 1299 y 1922, un imperio multicultural, nos dejó en su capital Estambul grandes monumentos como la Mezquita de Santa Sofía, de origen greco-romano, la Mezquita Azul, el Museo de Artes Turcas e Islámicas o los baños turcos de Roxelana, entre otras. Entre las civilizaciones mesoamericanas, olmecas, zapotecas, tontonecas, mexicas o aztecas, fueron estos los últimos quienes dejaron una herencia cultural que sobrevivió al tiempo. La exactitud de su calendario, sus templos ceremoniales, sus jardines flotantes y su arte colorido son una muestra de su invaluable aporte. La actual Sudamérica, por su parte, se enorgullece de la poderosa civilización inca que dominó entre los siglos XV y XVI los territorios que hoy conforman Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, siendo la capital imperial la actual Cusco. Dejaron para la posteridad un innovador sistema de construcción que no utilizaba ningún tipo de cemento, sino un sistema de acoplado tan eficiente que sus construcciones aún siguen en pie. Su idioma, el quechua, lo hablaron más de 10 millones de personas. Igualmente, la maravillosa Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo y uno de los lugares más visitados del planeta. Para el caso de Colombia, el contexto andino prehispánico conoció culturas como los mixcas, quimbayas, agustinianos y taironas, que se consideran como el centro de la prehistoria colombiana. Estas fueron culturas medianas dentro del contexto mesoamericano y suramericano. No obstante, lograron establecerse y dominar territorios que les permitieron estabilidad social y económica. Los indígenas del norte de Colombia inventaron la cerámica, que les permitió almacenar aguas y bebidas en grandes cantidades. Guardar y preservar alimentos. Además, lograron cocinar en agua los alimentos. Ubicándonos en el sur de Colombia, concretamente en la costa pacífica del departamento de Nariño, encontramos a la ciudad de Tumaco, puerto enclavado en el Océano Pacífico, frontera entre Colombia y Ecuador, habitado hoy por descendientes de africanos, pero que reconoce la existencia de una cultura prehispánica denominada Tumaco La Tolita o cultura Tulato. Esta fue una cultura arqueológica que habitó la costa del norte de Ecuador y la costa sur de Colombia. Su nombre lo toma de 2 sitios arqueológicos, la isla del Morro en Tumaco y la isla de La Tolita. Se destacaron por la construcción de montículos de tierra conocidos como tola, artesanías en cerámica y en metal, puesto que manejaron el oro con gran destreza y fueron además los primeros artesanos del mundo que bajaron el platino. Como se mencionó anteriormente, el municipio de Tumaco en la actualidad tiene 257.042 habitantes, distribuidos de la siguiente manera. El 79% son afrodescendientes, el 16% indígenas y el 5% mestizos. El predominio actual de la etnia afrodescendiente se debe a que por los siglos XVI y XVII, cuando se dio la gran conquista de la corona española, los cuales hicieron su arribo a Latinoamérica. En el caso de la población afrodescendiente, se menciona al conquistador Francisco Pizarro, que en su travesía desde Panamá, llegando al puerto de Buenaventura y posteriormente a Popayán,
conformó unas legiones de personal español, indígenas y esclavos, quien se dirigía hacia la conquista de Perú. Acotado por todo su viaje por la selva, dado a que la comunicación en ese tiempo no era por el mar, sino por trochas y caminos, que llegó a la isla del Gallo, conocida actualmente como el municipio de San Francisco Pizarro, quien fue el primero en explorar el Pacífico colombiano en su ruta hacia la conquista del Perú. Cabe resaltar que Popayán y Quito fueron los grandes centros de la conquista. Algunos encomendadores de la época llegaron a Tumaco antes de la abolición de la esclavitud, huyeron y se distribuyeron por todo lo largo y ancho de la costa pacífica. Es por ello que en la historia de la comunidad afrodescendiente se destaca a Juan Vicente de la Cruz, un esclavo liberto que creó su propio ejército de resistencia. Gracias a su valentía y tenacidad, la población afro existe en Colombia. Yo recuerdo mucho a Juan Vicente de la Cruz, que fue realmente un liberto muy, pero muy destacado, que hizo resistencia al colonizaje y al sometimiento de los españoles en estas tierras. No eran de aquí nativos estos negros, llegaron por el cimarronaje o llegaron traídos a las minas de Barbacoas o de Buenaventura, porque a Buenaventura poco se lo menciona como epicentro aurífero de las minas de oro, pero de Panamá llegaron fue por Buenaventura. Muchísimos de esos conquistadores o de esos vasalladores de la cultura de acá, y de aquí pasaron a Barbacoas, de aquí pasaron incluso al Cauca, Popayán, y obviamente los que lograban volarse, digamos así la palabra, se quedaron aquí en la ribera de los ríos, en las montañas de acá de Tumaco, o de Francisco Pizarro, o también de La Tola, o del Charco, o también de Santa Bárbara de Iscuandé. Tiene mucha cultura, de Mosquera o de Olaya Herrera Boca de Satingue. Pero también en el Telembí floreció la cultura mucho, que es legado de Tumaco. Esta naciente cultura afrodescendiente trajo consigo una nueva cultura, costumbres, artes, folclore, valores que predominan hasta nuestros días, según lo detalla el dirigente cívico-comunitario Jairo Mesa Angulo. Aquí llegó esa ONG, que después pasó a ser Foster Parent Plan, después Plan Internacional, y hoy se conoce con el nombre de Fundación Plan. Todavía está aquí en Tumaco. Entonces, esa institución fomentó mucho el rescate de los valores culturales, conformó grupos de danzas y folclore. Entonces ahí mencionamos al maestro Francisco Tenorio. Francisco Tenorio, con su organización cultural Los Tumac, o Tumac, fue uno de los que más cultivó esos valores y recogió a muchísimos de los antiguos, de los ancestros, para darle vida al folclore, a la marimba, al cununo, al guasá, a todo ello. Y Tumaco por esa época era protagonista en los valores culturales de Colombia. Iba a los festivales que se hacían en Medellín, recuerdo yo mucho, con una empresa Polímeros colombiano. Fomentaba un festival anual o bianual y casi siempre iba a Tumaco y ganaba allá. La llegada de los afrodescendientes a Tumaco significó la fusión y el mestizaje de diferentes culturas que conviven y comparten nuevos valores, expectativas, lugares en común y nuevos íconos representativos. Uno de ellos, el emblemático Parque Colón, como lo describe la docente e historiadora Lidia Gómez. El Parque Colón vive lleno sábados, domingos, festivos. La gente viene a recrearse, a traer sus hijos, bien sea a sentarse a comerse un helado, ¿ya? Pero entonces es muy importante para la cultura tumaqueña nuestro parque. Digo nuestro parque porque es el parque de los tumaqueños. Como lo manifiesta la historiadora Lidia Góngora, el Parque Colón representa para los tumaqueños un sitio de encuentro, pero además es un lugar de historia y tradición. Mi señor abuelo se fue a negociar y a mirar cómo era el trabajo de la tagua en África, llegando a Senegal, África, y le llamó la atención el árbol del ficus. Preguntó bien, es de la familia La Ceiba,
y habían pues arbolitos pequeños que vendían y él compró sus 2 arbolitos. Ese viaje de allá para acá no era avión, en ese tiempo pues no había avión, era por agua, mar, ¿ves? Y venía él en el barco remojando sus arbolitos. Lo sembraron en el año de 1906. O sea, en el 1903 se terminó el parque y en 1906 se sembró el árbol del ficus. El árbol lo sembró mi señora abuela, que lleva mi mismo nombre, Lidia Benalcázar. Pero ¿qué error cometió? Que lo sembró no a mucha profundidad. Por eso en el año de 1928 el árbol empezó a ladearse y tocó sacrificarlo. En ese tiempo estaba el parquero, don Amadeo Mesa, y él llegó y sacó 2 arbolitos. No le contó a nadie cuál fue su secreto. Entonces se sembró ese árbol en el año 1928, el que se cayó. Y el otro lo sembraron a donde es el Colegio Santa Teresita, el bachillerato, que pues tocó sacrificarlo para poder construir el Colegio Santa Teresita, el lado del bachillerato. Un árbol esplendoroso, mejor dicho, símbolo de nuestro Tumaco, ¿sí? Y que daba sombra, era el alojamiento de muchos locos que dormían arriba, ¿sí? Y hermoso nuestro árbol. Unos 20 días antes de caerse el árbol, hubo una tempestad. Como soy miedosa a la tempestad, me asomé a la ventana cuando un rayo cayó, lo rozó por la mitad, no lo partió de una vez, lo rozó, yo lo alcancé a ver. Pues él quedó herido y poco a poco. Y el 24 de diciembre, faltando un cuarto para las 5, oímos un estruendo horrible. Se cayó mirando de aquí en mi casa para allá en la nave izquierda primero, que lo dejó encerradito al japonés. Ya nos fuimos con Marta Seide, el padre Ricardo bajó, pues mi primo, nos paramos en Bienestar y yo llora y llora, pues, ¿sí? Y él decía, llore. Eso. Cuando estamos ahí se cae el Audi acá, que era más grande. Apenas cayó, la tierra se movió como si fuera un temblor horrible. Eso fue en 2011. Sí, 24 de diciembre, faltando un cuarto para las 5 de la mañana. El arbolito, unos artesanos nos pidieron que nomás se derramó, ¿no? Para botar las ramas. Y ellos con el tallo empezaron a hacer sus obras, cucharones, molinos, de todo, cucharas, banquitos y todo. Y empezaron la gente del barrio a pedir sus tuquitos para llevarlos en su patio y muchos por acá. La pérdida del símbolo del Parque Colón, el gigante africano ficus, significó para los tumaqueños una gran pérdida cultural, que, sin embargo, se ha logrado recuperar. Camilo Rueda me llama y me dice, Lidia, vení que te tengo un regalo. Me voy a la casa de él y cuando en el huerto un tuquito con raíz y con ramita. Y el mismo día Soledad de Aro me llama en su huerto otro tuquito, así. Entonces dije, no, esto lo sembramos. Y así fue que hicimos nuestra ceremonia, yo tengo la foto por ahí. Y con Molina, el jardinero, el hijo de Camilo, Álvaro, y el Polo, ¿sí? Me ayudaron y dije yo, enterrémoslo bien, porque mi abuela lo enterró muy superficial. Y lo enterramos, yo eché mis primeras paladas de arena el 27 de mayo del 2012. Ese arbolito tiene esa edad, 27 de mayo del 2012. Y ahí está el hijo, o sea, el nieto del árbol que trajo mi abuelo, pasado por estas manos que lo sembró. Continuando con este recorrido histórico, no obstante, los esfuerzos por la preservación de los valores ancestrales, no se puede desconocer la dinámica que adquieren las sociedades, donde existen cambios, transformaciones, abandono de tradiciones y adopción de nuevos valores,
Las influencias de otras culturas se sienten también en la idiosincrasia tumaqueña. Indudablemente hay una influencia marcada, sobre todo en los grupos urbanos. Hay muchas agrupaciones urbanas que a través de la música han desviado ya el folclore nativo. En la zona rural no tanto, ya está llegando eso del reggaetón, eso de la música pop, rock, todo. Y los medios de comunicación, por supuesto. La virtualidad, estas redes sociales. Esos son básicamente los factores que están incidiendo en la pérdida de esos valores culturales. Hay muchos mayores, como yo, por ejemplo, yo soy modelo 54. Y yo que iba a saber de eso de ahora, de rock, de pop, de esa cuestión de música urbana. Y uno a veces se le quiere también pegar, así tenga uno su ritmo de la marimba, el curulao y demás. Entonces, las instituciones educativas, creo que hay una crisis allí de valores, porque poco se está fomentando. Es indudable que la cultura, sus valores y sus tradiciones afrontan desafíos, pero gracias a líderes y cultores que trabajan por la preservación y el rescate cultural, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de continuar un legado ancestral, basado en la naturaleza, la armonía del ser, para la preservación e integración al mundo contemporáneo. Poco se está fomentando y esperamos que cuando vienen los carnavales, pero promovieron con Wisman Tenorio los festivales de los grupos para homenajear a Tumaco en sus 382 años, primero en las escuelas y colegios. Eso fue muy bonito, que en cada escuela, en cada colegio donde participaron, salía un grupo cultural a seguir con la tradición. Eso debe fomentarse, no solamente en las épocas de los 30 de noviembre, que cumple años Tumaco, sino permanentemente, 2 o 3 veces al año. La interculturalidad supone la integración de etnias, tradiciones, culturas y valores. Este aspecto toma especial relevancia cuando en un mismo sitio conviven tradiciones y valores de varias regiones. Es el caso de doña Beatriz Lozada, quien administra una tienda en Tumaco llamada Artesanías Viveros. Les estamos hablando acá de Artesanías Vivero. Los invitamos a conocer los productos. Tenemos productos de La Guajira, como son los bolsos, tenemos del Chocó, traemos mucha variedad. Las artesanías y materas boyacenses, las matas vienen de Cundinamarca. Tenemos de Boyacá mucha variedad, como son los loritos, campanitas, que son muy hermosas para los balcones, para sus hogares. También les damos a conocer la alcancía boyacense para que ahorren. Qué bonito. Variedad de plantas, más de 100 variedades de plantas, de matas de flor. ¿Qué más les digo yo? Las materitas en ¿qué? Pues que se les manda a hacer su motivo. Y acá tenemos todo lo que viene del Chocó. Toda esta parte es chocuana. Y hay unas negritas hermosas. Lo de la pared. Tenemos artesanía también de Armenia. La construcción de la identidad cultural de los pueblos se entiende a partir de definiciones como cultura y de su evolución a través de los tiempos. Estos son conceptos que se originan a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Son relativamente nuevos. Cultura, patrimonio cultural y sus relaciones con el territorio permiten encontrar la identidad territorial, la cual es importante para rescatar la cultura ancestral, preservarla y proyectarla hacia el futuro. El patrimonio ancestral enfrenta muchos desafíos, como lo han expresado nuestros invitados. No obstante, el trabajo mancomunado de la sociedad, las instituciones y los cultores facilitan el intercambio entre diferentes culturas y generaciones, que construyen un acervo que identifica como algo único a cada pueblo. Tumaco y la costa pacífica de Colombia cuentan en la actualidad con un elemento único,
propio de esta región, reconocido desde el año 2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Este elemento distintivo es la marimba de Chonta y los cantos del Pacífico.